Eta eskerrik asko, prentsaurreko honetara hurbiltzeagatik nirekin mahaian gaur daude nire eskerrean zuen eskuinean dago la directora de Proyectos y Movilidad, Maialen Ariz, y a mi derecha, a vuestra izquierda, está el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre. Dakizuenez, Iruñak apustu sendoa egin du Euskal Pilota hiriaren ikur bihurtzeko. En pocas ciudades, probablemente en ninguna, la relación entre este deporte de la pelota y la vida urbana es tan intensa como en Iruña, en Pamplona. La pelota ha moldeado nuestra identidad cultural, arquitectónica e histórica. Por eso, la estrategia de consolidar Pamplona como capital de la pelota cuenta con el respaldo de toda la corporación y además forma parte del acuerdo programático de este equipo de gobierno. El nuevo Centro de Interpretación de la Pelota Vasca será el faro de esta capitalidad. Zezen plazaren atzean dagoen orubean kokatuko da Hemingway pasealekuak, Aralar kaleak eta Juan Moya Bernedo kaleak mugatzen dutena. Gaur aurkeztuko dugu ideia lehiaketa irabazi duen proiektua. Epaimahai teknikoak 5 finalisten artean aukeratua eta ondoren prozesu parte hartzailetik sortutako ekarpenekin aberastua. Eta proposamen irabazlea honako hau izan da. Pareten mintzoa o arkitektura SLP taldeak egina. Aukeratutako proposamenak ekipamenduaren izaera simbolikoa ulertzen jakin du. Eraikina frontoia gogorarazten duten 2 hormen inguruan egituratzen da, bere arkitektura jolasaren esentzialarekin lotuz eta labrit eta jito alairekin biztaz hitz eginez. Decía que este futuro centro se ubicará en el solar situado tras la Plaza de Toros y es el solar que está delimitado por el Paseo de Hemingway, la calle Aralar y el Paseo de Juan Moya Bernedo. Hoy presentamos el proyecto ganador del concurso de ideas, seleccionado por el jurado entre 5 finalistas y posteriormente enriquecido por las aportaciones ciudadanas a través del proceso participativo. Y la propuesta ganadora ha sido Pareten mintzoa de o Arquitectura SLP, espero estar diciéndolo bien. La propuesta elegida ha sabido captar el carácter simbólico del equipamiento. El edificio se articula en torno a 2 grandes paredes que evocan el frontón, conectando su arquitectura con la esencia del juego y dialogando visualmente con el frontón labrit y el jito alai. Será un espacio abierto y reconocible, integrado en su entorno y pensado como punto de encuentro del mundo pelotazale. Zentroak erakusketa eremu bat, ikerketarako guneak, prestakuntza aretoak eta kultura eta divulgazio jardueretarako guneak izango ditu pilotak historian izan duen bilakaera eta aniztasuna ikusaraziz. Decía, pues, que el centro contará con un área expositiva, espacios para la investigación, salas de formación y zonas destinadas a actividades culturales y divulgativas, visibilizando la evolución y la diversidad de la pelota a lo largo de su historia. A continuación, Maialen y Borja explicarán con mayor detalle tanto el proceso deliberativo como los aspectos técnicos de la propuesta, pero antes me gustaría adelantaros los plazos y la inversión prevista. Los plazos, por supuesto, hay que tomarlos en este momento como plazos orientativos, es que la entrega del proyecto se ha redactado en Semana Santa y a partir de entonces se plantea una obra en 2 fases. La primera fase constará de la construcción del edificio y la urbanización de la parcela, que se calcula unos 24 meses, y la segunda fase consistirá en la reurbanización del entorno del Paseo Hemingway y la calle Aralar. Si todo avanza según lo previsto, las obras podrían comenzar en el último trimestre de 2026.
En cuanto a la inversión calculada, la cuantía estimada, la primera fase supondría una inversión de 6,5 millones de euros y la segunda fase 1 millón de euros. El total estimado, consecuentemente, sería de 7,5 millones de euros. Estos datos, como decía antes, son orientativos, ya que, como bien sabéis, el proyecto todavía no está redactado. Eta orain bai, gauzak esplikatzen jarraitzeko eta sakontzeko, hitza pasako diot zinegotziari Borja. Eskerrik asko, Joseba. Bueno, hace casi un año, en noviembre de 2024, el jurado técnico del concurso de ideas seleccionó 5 propuestas para el diseño del Centro de Interpretación de la Pelota Vasca entre las 37 que se presentaron. Las propuestas elegidas fueron Parente Mintzoa, de Arquitectura, Plaza Taorma, de Pereda Pérez Arquitectos Íñigo Beristain, Joaquín Lecumberri, Hangar, de Moes Sociedad Microcooperativa Profesional y Tadeo Cibaurriz, Taberna, Entermuros, de OM Arquitectos, y Trinqueteca, de Jesús Leache Resano y Fernando Tabuenca González. Para aquella selección se valoraron criterios arquitectónicos, de integración en el ámbito de actuación, de calidad ambiental y de calidad constructiva, y, como no, de programación de contenidos y actividades. Entonces, se inició un proceso de participación con esos 5 seleccionados, un proceso de participación ciudadana que incluyó una jornada de presentación de las propuestas, una exposición en Condestable con paneles informativos de cada una de ellas y 2 talleres centrados, respectivamente, en los usos que debía tener el Centro de Interpretación y en el análisis de las propuestas arquitectónicas. Y además se abrió un buzón online para realizar aportaciones. En total, se recibieron 200 aportaciones y opiniones para las 5 propuestas, que se trasladaron a los equipos redactores para realizar las modificaciones o adaptaciones correspondientes a sus proyectos. En el caso de la propuesta ganadora, Parete Mintzoa, valoraban como puntos fuertes el diseño, inspirado en un frontón adecuado para la exhibición, como decía Joseba, o la cristalera para ver desde el interior del edificio esa plaza frontón que existe. Se destacaba también que el volumen que se generaba no invadía el espacio urbano, respetaba y se adaptaba al entorno y planteaba zonas verdes en el exterior, es decir, se mantenía ese carácter urbanístico de balconada hacia el río Arga y la Magdalena. Se ha considerado que el proyecto ganador atiende debidamente a la singularidad del emplazamiento, definiendo un edificio discreto y sobrio, concebido como un edificio frontón, que dialoga con la Brit y Gitualay a nivel visual, escultural, deportivo y urbano. Es decir, el edificio logra comunicar, a través de su diseño, su función de manera representativa, simbolizando adecuadamente el mundo de la pelota vasca. Además de las aportaciones concretas de las propuestas, el proceso participativo conllevó a una reflexión municipal sobre los usos previstos en el concurso de ideas y, como consecuencia, se exigió a los equipos seleccionados que ampliaran el espacio destinado al contenido expositivo y demostraran su versatilidad para acoger exposiciones de artes plásticas, proyecciones audiovisuales, materiales sonoros y actividades educativas y de percepción que se sugirieron durante el proceso. También se solicitó integrar un espacio de restauración y que el espacio exterior sirviera como una zona de encuentro y espacio para llevar a cabo actividades vinculadas o no a la actividad del centro, tales como conciertos, teatro en la calle, chocos infantiles, etc. Y, por último, se hicieron también consideraciones relativas a la accesibilidad e inclusividad necesarias en un centro de tales características y envergadura. La puntuación en esta segunda fase se ha dividido entre los aspectos técnicos, con 40 puntos como máximo, programa y funcionamiento del edificio con 30 puntos, propuesta de regeneración urbana, es decir, la urbanización del entorno, 10 puntos, criterios sociales, otros 10 puntos, y la incorporación de un paisajista, otros 10 puntos. Y el jurado ha considerado que Parete Mintzoa ha logrado integrar todas esas necesidades, conservando la esencia del proyecto y su estrategia de implantación en la parcela, que ya en la primera fase del concurso le otorgó el primer puesto. Concretamente, el equipo O Arquitectura, con su edificio Parete Mintzoa, ha obtenido la mayor puntuación en la propuesta técnica con 74 puntos respectivamente. Esaten ari nintzan, duela ia urtebete, 2024ko azaroan, ideien lehiaketarako epaimahai teknikoak Euskal Pilotaren Interpretazio Zentroa diseinatzeko 5 proposamen hautatu zituela, aurkeztu ziren 37 proposamenen artean. Lehen balorazioaren ondoren, herritarren parte hartze prozesu bat hasi zen, eta bertan 5 proposamenak aurkezteko
jardunaldi bat, horietako bakoitzaren informazio panelez osatutako erakusketa bat kontestablen, eta 2 tailer egin ziren. Interpretazio zentroak izan behar zituen erabilerei eta proposamen arkitektonikoen azterketari buruzkoak, urren ez urren. Guztira, 200 ekarpen eta iritzi jaso ziren 5 proposamenetarako, eta talde idazleei helarazi zitzaien dagozkien proiektuetan aldaketak edo egokitzapenak egiteko. Proposamen irabazlearen kasuan, Pareten Mintzoa, indargunetzat jotzen zuten erakusketarako frontoi egoki batean inspiratutako diseinua eta iraikinaren barrutik plaza frontoi hori ikusteko beirate handi hori. Era berean, nabarmentzen zen sortzen zen volumenak ez zuela hiria eremu inbaditzen, ingurunera egokitzen zela eta errespetatu egiten zela eta kanpoaldean berdeguneak planteatzen zituela. Proiektu irabazleak kokalekuaren berezitasunari behar bezala erantzuten diola pentsatu da, eta eraiki diskretu eta kompaktua definitu da. Frontoi eraikun gisa, labrit eta jito alairekin harremantzen dena, ikusminari, kulturari, kirolari eta hiriari dagokionez. Hau da, eraikinak diseinuaren bidez bere funtzioa modu adierazgarrian komunikatzea lortzen du euskal pilotaren mundua behar bezala simbolizatuz. Bigarren balorazioa, fase honetan, puntuazioa honela bartu da, irizpide teknikoak 40 puntu, gehienez, eraikinaren programa eta funtzionamendua 30 puntu, urbanizazioaren proposamena 10 puntu, irizpide sozialak 10 puntu, eta paisajista bat taldean sartzearena beste 10 puntu. Epaimaiaren ustez, Pareten Mintzoak behar horiek guztiak integratzea lortu du, proiektuaren funtsari eta lursailean ezartzeko estrategiari eutsiz. Izan ere, lehiaketaren lehen fasean lehen postua eman zitzaion. Zehazki, arkitektura taldeak Pareten Mintzoa eraikinarekin lortu du puntuaziorik handiena proposamen teknikoan 74 puntuarekin hain zuzen ere. Eskerrik asko, Borja. Bien, y a continuación toma la palabra la directora del área, Maialen Ariz. Mila esker, Borja, Joseba. Egun on guztioi, buenas tardes a todas, buenos días a todas y a todos. Bueno, yo os voy a explicar un poco más en profundidad la propuesta. A mi derecha, a vuestra izquierda, tenéis los paneles que el equipo ganador o arquitectura ya presentó en la primera fase, en el concurso de ideas de 2024, y a mi izquierda, a vuestra derecha en la pantalla, veremos la documentación gráfica de la propuesta técnica que habían presentado en esta segunda fase. Entonces, bueno, como ya adelantaba Borja, una de las cuestiones más destacables que ahora podréis ver es que de esa primera fase a este momento en el que nos encontramos ahora se ha sucedido un proceso participativo y una reflexión municipal en la que se integraron, ¿no?, diferentes ideas y se pidió a los equipos que incorporaran todas esas sugerencias que habían surgido en el proceso participativo, así como unas nuevas cuestiones del programa, ¿no?, que podían ser el ampliar ese espacio expositivo que se consideró como el espacio más importante del centro de interpretación y también que demostraran su versatilidad, porque otra de las cuestiones de gran interés, ¿no?, que surgió en ese proceso era aquello que la ciudadanía se imaginaba que se podía suceder, ¿no?, un espacio donde probar materiales, escuchar la pelota, además de ver la exposición de artes plásticas, que yo creo que es un poco a veces lo que todo el mundo nos imaginamos inmediatamente al hablar de una exposición. Entonces, se les pidió a los equipos que hicieran ese ejercicio de ampliar ese espacio y demostrar su versatilidad y también el incorporar otros usos como podían ser, por ejemplo, un espacio de restauración. Entonces, todo esto que a priori era un objetivo ambicioso y complejo resultó en la transformación de las 5 propuestas y Pareten Mintzoa destaca por haber incorporado todas estas cuestiones realmente conservando su espíritu original y, como decíamos, ¿no?, su forma de implantarse en la parcela. Bueno, aquí podéis ver un modelo, ¿no?, una imagen en 3D de lo que sería el edificio. Como adelantaban ya Borja y Joseba, es un gesto muy simple, ¿no?, un gesto en L que pretende evocar lo que son los frontones y con eso se configura lo que es el edificio sobre rasante o lo que nosotros vemos sobre tierra.
esta idea que ya partía o era la estrategia original que presentaban en el concurso de ideas se mantiene, han conseguido, ampliando un poco la crujía, que es la anchura del edificio, integrar todas aquellas cosas que les pedíamos, y sigue destacando cómo mantienen ese espacio liberado, lo que hoy en día es un espacio verde, y también generan una suerte de... a ver, que no se me pasa aquí la diapositiva, pero bueno, generaban una plaza exterior que apelaba a los frontones, que podría llegar a ser un espacio de exposición. A ver, esta de aquí, que es una de las imágenes también, yo creo, reconocibles de la fase de concurso, ¿no? Que era ese espacio un poco identificativo, ¿no? Que generaba, o sea, hacía que el propio edificio fuera una representación, ¿no? de lo que son los frontones, algo que se podía ver desde el interior del edificio, y que también podía servir como espacio para ampliación de espacio expositivo, celebración de todo tipo de eventos, una serie de cuestiones que ya habían surgido en el proceso. Entonces, ya entrando un poco más en lo que es la distribución del edificio, intentaré ser breve y explicativa con esto. Esto es lo que sería la planta baja. En la planta baja los usos principales que destacan son bueno, el espacio de bienvenida, que estaría situado aquí en el centro, con posibilidad de acceso tanto desde la calle Aralar como desde esta plaza que mencionábamos. Un espacio de restauración más vinculado a lo que es el frente de la calle Labrit, y una gran rampa expositiva que permite el acceso a la planta sótano, donde están la mayoría de los usos. También existen dos núcleos de comunicación que conectan con la planta superior, que es donde se recogían. Aquí tenemos la planta baja que estaba explicando, ampliada, y esta es la planta superior, donde se recogían los espacios administrativos para federaciones y agentes pelotazales, ¿no? Toda aquella dinamización del centro se situaría en esta primera planta. Y como ya adelantaba, en la planta sótano es donde se concentran los espacios de mayor interés, ¿no? Ese centro de interpretación, ese centro de investigación, todas aquellas cuestiones que entendíamos que iban a dotar de vida al centro, y que además se valoraba en positivo que sucedieran en un mismo espacio versátil, de forma que se pudiera enriquecer la una a la otra, y alguien que está en un espacio pudiese ver también lo que está sucediendo en el otro, de forma que sea un espacio, pues eso, interactivo, atractivo y vivo. Estos son un poco las secciones que son elementos, vamos a decir, más arquitectónicos, ¿no? que los arquitectos ponemos en valor y estudiamos con detenimiento. Esta es la imagen de lo que podría ser ese espacio de bienvenida y de tienda, ¿no? Con esa transversalidad o transparencia entre la calle Aralar y la plaza del frontón. Aquí cuestiones que les pedíamos de desarrollo del proyecto, ya que se les ha pedido también a los equipos un aterrizaje más técnico de aquella primera fase, que era una fase de concurso de ideas. Y estos son imágenes de cómo podría ser el edificio, como comentaba Borja, un edificio sobrio que entendemos bien situado y que dialogaba correctamente con todo su entorno, como el edificio del frontón Labrit, el frontón de Gitoala y la muralla. Bueno, pues como veis es un proyecto ilusionante, tan ilusionante el proyecto en sí mismo de llevar a Pamplona a esa referencialidad mundial en el ámbito de la pelota vasca, como ilusionante es también el proyecto integrado, atractivo y también ilusionante que ha salido resultante del concurso. Esto es lo que os queríamos comentar. A partir de ahí, si hay alguna cosilla que hay que aclarar o profundizar, o vosotros diréis. Hola, Gunón. Yo quería preguntar si bueno, es un poco básica la pregunta, pero si los jugadores que aparecen aquí jugando al frontón, ¿esto va a ser posible o forma parte de la representación del render? Estás ya
pensando en si va a poder jugar a pelota. Sí. Sí, en principio es un render, como tú me has dicho, pero de todas formas esa plaza, como he dicho antes, se van a poder realizar diferentes eventos, teatros, juegos para chiquis y exhibiciones de pelota. Exhibiciones, no de competición, obviamente, pero sí exhibiciones de pelota vasca. Vale, y luego no habías hablado mucho de Pachi Burillo, ¿no? Que es el que dirige el equipo. Si puedes dar un poco alguna pincelada a su perfil, que es un poco especial, que es vinculado con el cine, ¿no? Y así. Sí, no me atrevo a leer el currículum de Pachi. Yo creo que tendremos la opción y la oportunidad de escucharles en primera persona explicar el proyecto en diferentes ámbitos de la ciudad y en la Comisión de Urbanismo, obviamente, también. Lehenago Rupertok esandakoan aritik, beraz, exhibizioak bai, baina ez da izango jendearentzako zabalik egongo den frontoi bat, hori batetik, eta gero egongo diren erakusketak iraunkorrak izango diren, diferenteak ere joango diren pasatzen. Erakusketak barnekoak iraunkorrak batzuk izango dira eta beste batzuk izango dira aldatzen, behin-behinekoak izango dira noski. Eta kanpokoa ulertu behar du plaza bat bezala. Nik uste dut eraikina itxita dagoenean, nola ez, gonbidapena egiten du bertako auzoko identzako eta jende gaztentzako pilotan ibiltzeko, baina modu apal batean, ez kompetizioko goza bat, baina noski baietz. Jitoalai den moduan ere bai, ze jitoalai batzutan beste erabilera batzuk ere izaten ditu, beraz, nik uste dut, kriston iruki egokia edo perfecto egiten du frontoiarekin, jitoalairekin eta erekin berria, ez? Horre ulertu beharko litzatekei, baina horretaz aparte, eta agian euskaraz dut zan, mantentzen da pixka bat lursailaren esentzia bera. Gaur egun, bertatik pasatzen duen jendea, eta esentziari mantenduko dago pasarela hor dago, baina esken balkona da edo balkoia handi hori Arga ibairantz ere mantentzen da, zuaitzak mantentzen dira, eta beraz, beste eraikuntza bat egitez aparte, hiria egiten ari gara toki berdean. Eta gero, pixkat, osatzeko Borjak esaten duena, Euskal Herrian eta hemen Iruñan baita ere pilotara nun jolasten den hoize da herriak erabakitzen duen zerbait. Nire impresioa da hor bi horma bat bestean ondoan ikusita zaila izango litzatekeela hor umeak eta jolasten ibiltzea ebitatzea. Iruditzen zait. Al margen de esto, Joseba, una valoración de cómo se ha gestionado el tema de la carretera de la universidad, cómo valoras también la solución esta de las líneas sinuosas y puedes explicar un poco también cómo... Lo de las líneas sinuosas se lo voy a dejar al especialista en líneas. Yo me voy a centrar en la primera parte, simplemente y de manera muy breve y muy concisa, pero también muy contundente, que bueno, es una polémica que me parece que es absolutamente artificial y en la que no quiero entrar. Por supuesto, las decisiones que se han tomado en torno a la carretera de la universidad se han tomado en Pamplona, evidentemente, en la Junta de Movilidad de Pamplona y bajo criterios estrictamente técnicos. Y a eso lo único que podría añadir, además, es que a mí no me suelen llamar de otros ayuntamientos para comentar ni decidir ni que les asesore en las cuestiones que afectan a otros ayuntamientos. Y además doy por supuesto que cuando se toman bajo criterios técnicos y buscando lo mejor. Sí, sobre las líneas sinuosas. El trazado de las líneas sinuosas. Bueno, en definitiva, primero hay que dejar que las obras avancen y que luego se vea la obra completa con todas las medidas de calmado de tráfico, etcétera, etcétera. O sea, se han iniciado los trabajos de pintura, con lo cual yo creo que las valoraciones habría que hacerlas a posteriori. No obstante, sí que hay que entender que es una carretera con una anchura de 5,5 metros, con unas raíces de un arbolado con un porte importantísimo que generan mucho riesgo, ha habido muchísimos accidentes, y lo que con esas curvas sinuosas, no solo en el trazado, sino solo en un punto, también lo que se pretende es dotar de seguridad al ciclista. Es decir, estamos hablando de una ciclocalle con 20 km/h como máximo de velocidad. Si hiciéramos, ahora el nuevo trazado tiene 2,85, es decir, pasamos de 5,5 a 2,85. Si mantuviésemos dos líneas rectas sin más, creo que algún vehículo o algún usuario de vehículo privado se vería tentado a adelantar en un momento dado a un ciclista y podría generar muchísimo riesgo para el ciclista.
Ados. Bai, bueno, lehenengo galderari esaten nuen, iruditzen zaidala, badela erabat modu artifizialean sortutako eztabaida bat. Eta ez duela pena merezi gehiago sakontzea. Eta hortan, bakarrik gaitzen nuen, badela Iruñari dagokion erabaki bat, hartu da irizpide teknikoak jarraituz, eta horri bakarrik gehitu aldiot nien hautela inoiz gonbidatzen beste udaletako gauzak eztabaidatzeko. Hori esana, noski, erabakiak hartzen dira beti, ahalik eta asmo berenarekin, eta inor kaltetu nahi gabe, noski. Bai, ez dakite berdin esango dudan ez nahi dudana, baina bai, nolabait obrak amaitutzat ikusten ditugunean, ikusten dut orduan izango da momentua valorazio bat egiteko, baina, claro, neurri guzti hauek, neurri teknikoak dira, jende profesionalak esartzen ditu neurri batzuk, eta bilatzen dena da segurtasuna txirrindularintzateko. Zeratik, momentu horretan, karretera hori, errepide hori, ezin daiteke beste hiriko beste errepide bat bezala ulertu, unibertsitate kampus batean gaude, horrek dakarren guztiarekin. Ez bakarrik oinezkoentzako, baina baita txirrindularentzako. Eta gaur egun, pasatzen bagera, errepidea dauka zabalera bai 5,5 metrotakoa, bai? Eta alboetan zuhaitz handia daude, sustrai oso handiekin, eta horrek eragiten du arrisku asko, bai? Kotxeentzako eta bar. Istripu asko egon dira orain arte, eta gure helburua da hor istripu gehiagorik ez egotea. Hori da helburu nagusia. Horretarako zen neurri sartzen ditugun? Bueno, kasu honetan, pasatzen bagera 5,5 neurriko zabalerako errepide batetik 2,85 hau da, asko murrizten ari gera zabalera hori, esan nahi du, nolabait txirrindulariek ere lehentasuna daukatela, nola ez, hortik ibiltzeko eta seguru sentitzeko, ez beste kale batzuetan bezala. Beraz, kurba horiek ulertzen denik dira ere bai, nolabait kotxe gidariek ez tentatutak egoteo, ez, txirrindulari aurreratzeko momentu batean eta arrisku momentu horiek ez berriro errepikatzeko. Hola, buenos días. Sobre el cobro en el aparcamiento regulado a los vehículos eléctricos, ¿hay alguna posibilidad finalmente de cambio con respecto a esta medida? ¿Se va a reconsiderar? Bueno, hasta donde yo sé, no se ha reconsiderado ningún cambio. Eso no quiere decir que a futuro no se reconsidere algo, pero yo creo, en fin, yo siempre suelo decir además, que está bien meditar los pasos que se dan, pero volver atrás sobre las decisiones tomadas no tiene mucho sentido. Bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias por venir. Eskerrik asko eta hurrengora arte.